Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Vídeo de hoy técnico, dedicado única y exclusivamente al jazmín. ¿Por qué? Pues porque vamos a tratar directamente de lo que es la molécula del absoluto de jazmín, por un lado al 1% y por el otro del Edione, que es la molécula sintética que le da pues ese matiz de jazmín a las composiciones. También puede tener sensaciones de té verde. Entonces hay que tenerlo en cuenta dependiendo de la molécula que se esté empleando. Así que aquí por un lado tengo lo que es la molécula del absoluto de jazmín al 1% que voy a dejar ya en el secante. Y esto por aquí, porque prefiero ya dejar que vaya secándose tranquilamente, pacientemente. ¡Wow! Dios mío de mi vida. Bueno, la solución, el extracto, en este caso tiene un color amarillento. No sé si lo he comentado ya. Esto por aquí. Esto vamos a pegarle una doblez aquí tranquilamente para poder dejarlo aquí en el mueble. Vuelvo a repetir, son buenísimas estas porque son muy compactas. No es algo que se quede por ahí blandurrio ni nada de eso. Esto es súper rígido. Son muy buenas. Es la segunda opción. Me gustan más las anchas que terminan en punta también. Me gustan muchísimo. Pero estas son buenísimas porque aunque pueda parecer que no se van, es que se mantienen perfectamente en superficie. No se caen, ni se tumban, ni nada. Bueno, Edione. Aquí está. Y Ediona. Aquí. Suficiente. Y vaya, se me ha caído el secante. Ahora vengo que tengo que cogerlo, se me ha caído al suelo y voy a recogerlo, por supuesto. En este caso tengo el absoluto de jazmín al 1%. Jazmín Sambac. Es una delicia. Está afrutado. Además es que yo en casa tengo como 2 o 3 jazmineros y es que huele literalmente así. O sea, cuando están en flor y han reventado y todas las flores, es eso. Sales y te encuentras esos matices en el jazmín que son frutales. Ligeramente frutales, cuidado, pero también tengo que decir que tiene unos rasgos y unas características ligeramente animálicas. Ligeramente, cuidado, porque a pesar de toda su enorme potencia, es algo sutil en matices. No es aplastantemente animálico, ni historias raras que nos inventemos ninguno de los youtubers, ni siquiera los perfumistas. Altísimamente concentrado, estoy diciendo que es una solución al 1%. Y el extracto normalmente no se hace con disolventes. Esto está explicado en las formas de extracción, en vídeos técnicos. Meteros en las listas en la lista de reproducción que tengo sobre vídeos técnicos. Y ahí se explica por encima cómo se hace la extracción del jazmín. Además, si mal no recuerdo. Bien, temas importantes. Esto de aquí caduca a los 12 meses. Por eso, quien dice y caduca a los 12 meses teniendo en cuenta la propia ficha técnica de seguridad del producto, una vez procesado, finalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que ojito con los perfumes que caducan, porque los componentes que llevan, y más si son de extractos naturales, aguantan menos. 12 meses, Ojo a lo que estoy diciendo. Lo tengo aquí y lo estoy oliendo y percibiendo perfectamente, sin ningún tipo de problema. Tiene una proyección brutal. Brutal. Pero mucho ojo con esto también. Volvemos a lo mismo. Aunque sea un producto, entre comillas, natural y que está en dilución al 1%, debemos de tener cuidado, porque siempre hay consideraciones a tener en cuenta. Cada firma le va a dar siempre su toque personal. Una firma le puede dar más la sensación, cuando ha realizado el extracto de su absoluto, pues darle matices más cítricos,
más florales, más animálicos, pero todo eso va a depender siempre de la firma. Esta tiene unas ligeras trazas animálicas, pero son ligeras, pero de todas formas también vuelvo a incidir, van de por sí ya incluidas en lo que es la percepción olfativa del jazmín. Quiero que lo tengáis muy presente. Va intrínseco en el jazmín ya en su olor el tener esa percepción ligeramente animálica. Ligeramente, porque ya llegaré el momento de que hable de animálicos, de sensaciones de animales, y va a ser completamente distinto. Una cosa es tener una sensación ligera y otra cosa es tener ahí la potencia y la fuerza de algo que se siente como muy bestia. Y esto se siente bestia, pero se siente bestia desde el punto de vista floral. Frutal, con toques, pero diferentes. Y ahora nos vamos a meter dentro de lo que es, y cambio el secante, dentro de lo que es la vertiente del Edione, nombre comercial de la molécula para Firmenich. Esta molécula tiene un carácter ligeramente aceitoso y transparente, completamente transparente. No tiene ningún tipo de matiz ni de color, aunque también, según otros fabricantes, lo podremos encontrar siempre con lo que es, pues esos rasgos amarillitos en los que pues muchas veces vais a ver, pues como es el caso de aquí el absoluto de jazmín, ya estáis viendo, no sé si se verá muy bien, por cierto, pero si me lo pongo así por la camiseta, igual se ve que tiene, es por no hacer la aproximación, porque también es ridículo hacer la aproximación para esto, para que lo veáis, pues un color amarillito y punto pelota, es muy tenue, pero lo podéis encontrar así también. En el caso de Firmenich podéis encontrarlo completamente blanco y con un carácter ligeramente aceitoso. Se siente completamente verde a rabiar, y dentro de ese verdor es donde encontramos también el matiz de ese jazmín verde, es muy verde. No es comparable ni muchísimo menos a la molécula del absoluto de jazmín, no tendría en principio nada que ver, más allá de que realmente la ediona se utiliza precisamente para realzar composiciones que llevan aceites esenciales. Esto también hay que entrecomillarlo, porque aquí hay mucho truco del almendruco y cada maestrillo tiene su librillo y ya nos conocemos cómo funcionamos aquí. Entonces, básicamente, técnicamente, aunque puede ser que esté incluida de una forma completamente pura dentro del concentrado de perfume, esta molécula tiene ese matiz completísimamente verde floral. Siguiente. Y es que también debemos de tener presente de que aparte de que ese matiz de jazmín verde que no tenemos con respecto a lo que es el absoluto de jazmín, nos da también un aporte muy alto, altísimo de sensaciones cítricas. Cítricas hasta el punto de que recuerdan muchísimo también al pomelo, pero vamos, a rabiar. O sea, es que vamos a tener una sensación pues muy así. Juega mucho distintos ámbitos y distintos campos. No es quedarte solamente con una cosa para decir con respecto a las moléculas que huelen A, B y C. Hay matices, y dentro de esos matices, aquí esta concretamente nos da la sensación que tenemos altamente cítrica, porque además es que cuando te la acercas a la nariz tienes una sensación cítrica, pero automáticamente ya la nariz se adapta al olor y consigues obtener esos matices reales de un jazmín verde. Un jazmín completamente verde. Ya para finalizar, sí que hay que tener en cuenta que son claro, evidentemente son empleadas para, esta concretamente, Ediona, es empleada sobre todo para composiciones florales, pero con un marcado matiz floral muy importante, y sobre todo, también fijaros lo que son las cosas, sirven como aporte, por supuesto, de los cítricos en la salida, que normalmente todos los cítricos van en la salida, pues una forma de hacer que esas sensaciones cítricas permanezcan como notas de corazón, básicamente, o de fondo, se sustentan muy mucho en los aportes, y este es un ejemplo de las sensaciones cítricas que puede tener una determinada molécula que, a pesar de que pueda ser pensada o conferida o creada para, o por aquella casualidad que salió así por arte de Birli Birloque, que pasa muchas veces, y si no, que se lo digan a los señores de Pfizer, por ejemplo, que les salen las cosas así por arte de Birli Birloque y dicen, uy, esto da olor a algo, vamos a utilizarlo, ¿se puede utilizar? Sí, pues venga, pues vamos, ¿no? He hablado hace poco de ese ejemplo. Entonces, de verdad,
que sirven muchas veces para dar ese sustento a determinadas esencias que posiblemente se volatilicen muy rápido y así sigamos manteniendo esas sensaciones cítricas dentro de la composición del perfume. Señoras y señores, que yo creo que con esto es suficiente, que hay poquito más que decir, que evidentemente, por supuesto, me quedo con lo que es la fragancia y el olor del absoluto de jazmín, que es una pasada, una soberana pasada, y que este está muy bien, sí, efectivamente, pero está bien para realzar, para matizar, para dar énfasis a la composición floral, pues sobre todo de tuberosa, por ejemplo, o incluso de magnolias, porque en sí también puede recordar muy mucho al olor de la magnolia, por ejemplo. Entonces, sobre todo, me gusta para dar ese matiz y ese énfasis a jazminado verde floral a las composiciones. Pero, claro, tenemos aquí un absoluto que se te va a la cabeza, que huele que te mueres si es que algo así y ya te llega el olor. Este dura durante días y días, estoy por decir que hasta incluso perfectamente una semana en el secante ahí, dale que te pego sin bajar. Y luego este de aquí, pues sí que se pierde. Este pues tiene una duración aproximada, pues normalmente el estándar pues va siendo unos 4 días, 5 aproximadamente, que es lo que van durando. Si no menos, cuidado, si no menos, porque en principio puede parecer que huele súper potente, pero no es así. Es como luego se va retrayendo más. Entonces pues una media, estoy hasta incluso por decir que 3 días como mucho y estoy siendo generoso. Pero esto es un titán. Es un titán ahí ultra mega concentrado. Señoras y señores, es que me despido ya no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, el Mua Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.